Bien, entonces, ¿por qué necesitamos cálculo? Porque hay algunas, vamos a empezar un temita que se llama variable aleatoria. Vamos a ver la definición de variable aleatoria. Y para ese tema requerimos unas bases fundamentales de cálculo, unas bases muy sencillas. De hecho, yo tomé el taller y tomé las notas de clase y fui seleccionando las derivadas y las integrales que nos van a ser útiles para esos temas, cuando ya empecemos a adelantar tema. Son unas cositas muy sencillas, ¿sí? Que sirve como repaso de eso, ¿sí? Ahorita no vamos a ver todo un curso de cálculo porque pues no podemos, son 2 horitas, no podemos ver todo un curso de cálculo. Sin embargo, esos límites y esas derivadas y esas integrales que yo voy a colocar acá son muy sencillas que nos van a servir para algunos ejercicios que tienen ustedes en el taller. Entonces, ese tallercito, ¿listo? Hoy lo vamos a empezar a hacer, ¿listo? Nosotros no vamos a hacerlo con todo el rigor del caso del límite, la definición del límite, la definición formal de epsilon y de delta, eso ustedes lo ven en un curso de cálculo diferencial, pero acá no, acá nosotros vamos a calcular el límite, no lo vamos a demostrar ni nada de eso. Vamos a recordar algunas propiedades de los límites y con esas propiedades vamos a calcular. Bueno, las derivadas, lo mismo. Hay una definición de derivada que es el límite, que es la que ustedes veían en cálculo, que es el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿cierto? De la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Yo tengo acá un punto con una perturbación en x menos la función en el punto sobre el delta de x y esto me da la derivada en el punto x. Esta definición no la vamos a usar acá, ¿listo? Esta definición, pues se ve, si usted no ha visto cálculo, se ve en un curso formal de cálculo. Nosotros vamos a calcular derivadas con algunas propiedades, ¿listo? Vamos a irnos al lado práctico. Y cálculo integral, creo que la mayoría no ha visto cálculo integral. Entonces, nosotros vamos a ver unas reglitas de cálculo integral muy básicas y vamos a calcular estas 4 integrales que son las que salen en el taller, ¿listo? En el taller y en las explicaciones que yo voy a dar. Entonces, vamos a calcularlas con los resultados de cálculo integral sin necesidad de irnos a la definición formal de integral, que es con sumatorias. Entonces, los que de pronto más adelante vean integral, pues van a ver muchas más cosas. Nosotros ahorita solo vamos a ver unas nociones y unas reglas básicas. ¿Listo? Esas son las reglas de juego de la clase de hoy. Esto es solo eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a dar solo una idea intuitiva del límite. El límite es a cuánto tiende la función cuando x tiende a un valor. El infinito no existe, es una noción de muy grande. Entonces, cuando x es muy grande, ¿a dónde tiende e a la menos x? Entonces, vamos a hacerlo acá en GeoGebra y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver GeoGebra y vamos a ver qué pasa con ese límite. Graficador. Perfecto. Entonces, vamos a graficar la función exponencial a la menos x. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con el infinito. Mire, el infinito es cuando x es muy grande. Y miren, si nosotros vemos, cuando x es muy grande, él se va pegando al eje x. Nunca es el eje x, de hecho ustedes lo amplían y siempre hay una distancia entre el eje x y la función, siempre hay una distancia. Por pequeña que sea, pero existe. Pero entonces al infinito, eso va a tender a un número muy, muy pequeño. ¿Cercano a quién? ¿Cuál sería el límite? Ahí, gráficamente. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a infinito de a la menos x? ¿A dónde tiende esta función? ¿A pegarse a qué número? ¿Alguno? Muy bien.
Pero para todos es claro, ¿sí o no? Que esto va decreciendo de una manera impresionante y esto va a tender a cero, ¿vale? A cero. ¿Listo? Ese es muy sencillo. Bueno, listo. Exacto. Entonces nosotros vamos, obviamente en un curso de cálculo, toca demostrarlo, tocaría acotarlo, ¿sí o no? Se podría acotar, etcétera. Nosotros, por practicidad del curso, el curso no busca ser un curso de cálculo diferencial, por eso vamos a tener es la noción de que e a la menos x cuando x tiende a infinito va para cero. Otro límite importante que ese sí requiere un poquito de escritura es el tercero, el tercer punto. Voy a compartirles pantalla, la tableta y lo vemos. El tercero, no sé si alguno conoce, es un límite muy famoso que en la mayoría de parciales de cálculo diferencial está. Es un límite muy, muy famoso. Entonces, bueno, la parte de límites. ¿Ahí ven todos la tableta? ¿Me confirman si no ven la tableta, por favor? Sí, sí. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a hacer este límite. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n y todo elevado a la n. Pregunta, ¿cuál es la variable en esta función con respecto a ese límite? ¿X o n? Eso es bien importante, ver que algunas cosas son variables y otras cosas son constantes. En este caso, ¿el x es variable o el x es constante? Correcto. En este caso, el x es constante y el n es el variable. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchos casos de probabilidad nosotros vamos a tener un límite de otra cosa que no es x. Y como venimos de cálculo acostumbrados a que el límite tiene que ser en x y no otra cosa, entonces nos confundimos. No, lo que no es constante es x. Bueno, este es un ejercicio típico de cálculo diferencial porque es con regla de L'Hopital. ¿Cómo funciona el límite? Mire, funciona de la siguiente manera. Se coge e y se eleva al límite del logaritmo, ¿cierto? Porque ustedes tienen que e al logaritmo de a es a. Entonces ahí hice ese truquito. Y entonces el logaritmo nos queda e al logaritmo de esto. ¿Qué hice ahí? Apliqué exponencial y apliqué logaritmo. Un truco que se ve al final del curso para usar regla del L'Hopital. Este es un ejercicio típico en el último parcial de cálculo diferencial. Bueno, pero el logaritmo tiene una propiedad genial. Y es que logaritmo natural de a a la b es igual a b logaritmo natural de a. Tiene esa propiedad. Entonces, logaritmo natural de esto a la n, esto es e al límite, cuando n tiende a infinito, de n veces el logaritmo de 1 más x sobre n. ¿Sí? Dudas hasta acá, mire. Voy a hacer un repaso para que esté claro el límite. El primer paso que hice fue colocar la exponencial y el logaritmo, porque son operaciones inversas. Entonces lo que hice fue utilizar esta primera cosa. Lo segundo que hice fue este exponente del logaritmo, ponerlo a multiplicar acá, que es esta segunda propiedad que usted ve acá. Eso es lo que hice. ¿Listo? Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Cualquier cosa, por favor, me interrumpe y me pregunta. Muy bien. Y entonces miremos ahora el límite que está dentro de la exponencial. Esto es un límite que es, cuando n tiende a infinito, pues n va para infinito,
Y el logaritmo de 1 más, entonces va para 0. O sea, esto es una indeterminación infinito por 0. Pues no me asusto, porque L'Hopital se usa para límites de la forma 0 sobre 0 y para límites de la forma infinito sobre infinito. Pero no me asusto. Mire por qué no me asusto. Porque n yo lo puedo expresar como, acá dejo el logaritmo, que ese tiende para 0. ¿Por qué tiende para 0? Porque este señor tiende para 0, entonces queda logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Ahí recordamos cositas de matemáticas. Bueno, y este n yo lo puedo ver como 1 sobre n. Entonces, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo, o sea, este de abajo, ¿para dónde tiende ahora? Ese es el mismo n, sino que estoy haciendo esto, mire, a es lo mismo que 1 sobre a. ¿Y esto por qué se cumple? Usted hace regla de oreja y le da 1, 1 por a y 1 por 1, 1. Eso sí se cumple. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Poniéndolo dividiendo, pero el inverso multiplicativo. Ahora pregunta, ese de abajo, el 1 sobre n, ¿para dónde tiende ahora sí? Cuando n tiende a infinito, 1 sobre n, si yo tengo una torta y tengo 100 invitados, pues les toca de un pedacito. Pero si tengo 1000 invitados, o sea, a una torta la estoy dividiendo por n. Si tengo 1000 invitados, uy, le toca un pedacito mucho más chiquito. Pero si tengo 10.000 invitados, pero si tengo 1.000.000 de invitados, pues la torta no me va a alcanzar, es mejor no darle nada, ¿sí o no? Entonces es una indeterminación 0 sobre 0, ¿es claro? Ahora sí convertimos una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, mire, ahora sí puedo usar L'Hopital. Entonces es e al límite cuando n tiende a infinito. Derivada del logaritmo es 1 sobre 1 más 1 sobre el argumento. Por la derivada interna con respecto a n, que sería, como este es 1 sobre n, entonces sale el x, que es la constante acá, y nos queda la derivada de 1 sobre n, que es menos 1 sobre n cuadrado. Por recordar, hay derivadas. 1 sobre n derivada es igual a menos 1 sobre n cuadrado. Sobre 1 sobre n. ¿Qué pasa? Algo chévere. Mire. Este 1 sobre n se me cancela con este cuadrado. Y este lo metemos a multiplicar y nos queda e al límite cuando n tiende a infinito. Saco el x y nos queda acá, el n entra multiplicante, nos queda x sobre 1 más x sobre n por menos 1 sobre n. ¿Sí o no? Si nos queda así, ¿cierto que sí? Y entonces metemos la n. Entonces nos quedaría, bueno, saqué yo el x de acá. Entonces me queda acá 1. Meto acá el n. Entonces me queda x límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 más. Entonces acá multiplico, entonces me queda n más x y acá sale un negativo. ¿Sí? Ahí sale un negativo. Y la cosa es que nos faltó algo, nos faltó algo, nos faltó algo, nos faltó un detalle acá. Porque esto debería dar 1 y esto debería dar e a la menos x. Nos faltó algo, revisarlo. ¿Listo? Porque este debe dar 1, pero no nos da. Entonces revisarlo acá. No sé por qué no dio. Bueno, pero el límite es este, miren. Que el límite cuando n tiene infinito de 1 más x sobre n da Euler, da el exponencial. Si este fuera 1, da el exponencial solito. Si este es x, entonces da e a la x. Ese es el límite que vamos a usar para definir la distribución Poisson. Es uno de los límites más pesados que hay, pero muy útiles. Los que estudian economía lo van a usar mucho. Este límite de acá. ¿Listo? ¿Por qué lo van a usar? Porque mire, acá ustedes tienen una razón. Vamos a ver por qué se usa. Ustedes tienen
una razón de interés. Entonces es 1 más la razón de interés a la n, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces por cada pago, entonces eso se suma, se suma, se suma. Cuando ya son muchos pagos, que es lo que pasa, por ejemplo, hay muchos movimientos de compro, vendo, ¿sí? En la parte del trading, por ejemplo. Pues a mí me interesa es ver el límite cuando n tiende a infinito y muchos de estos crecimientos se modelan exponencial. Entonces es un límite muy bonito. Esta formulita lo deben conocer muchos de ustedes. 1 más r a la n, donde r es lo que se paga además por el préstamo o lo que se gana por la compra, etc. Y eso converge a la exponencial. O sea, la exponencial, por eso es que aparece tanto en economía. ¿Sí? Porque al infinito, esos pagos extra, por ejemplo, no, que el precio inicial es tanto, pero el interés es R, ¿cierto? Es el 10%, el 5%, etcétera. Y vamos a ver en el enésimo pago cuánto tiene que dar o cuánto ganaré yo, etcétera. Depende del contexto. Y esto, a la larga, converge a una exponencial. ¿Listo? Eso es lo que en términos económicos significa ese límite. ¿Listo? Revisan ahí abajo qué fue lo que no cuadró y si lo ven de una vez, pues me avisan. Listo, ¿está claro el primer límite? Bueno, el segundo límite, que es el exponencial de x. ¿Listo? Voy a compartir pantalla y lo importante es que entendamos esto, que este límite es el exponencial de x. ¿Listo? Muy importante, es un límite bien importante para ustedes en economía, es bien importante. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente, si hagámoslo gráfico acá en GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Acá. Nos dice que el cociente entre... Entonces vamos a ver cuál es logaritmo de x. ¿Cuál es la función logaritmo de x? Es esta. Y vamos a ver cuál es la función x. Es esta. Vamos a colocarle log de n. O bueno, log en base e. Ya. Ese es logaritmo natural. Log en base e. Nosotros vemos que ¿cuál decrece más rápido? ¿Cuál crece más rápido? ¿El x o el logaritmo de x? Vale, ya comparto de nuevo la pantalla. Gracias. Ahora sí se ve, ¿sí? Listo, entonces mire, ¿cuál crece más rápido? ¿El x o el logaritmo de x? El x, ¿sí o no? Entonces, si yo divido el pequeño con respecto al grande, eso me va a dar 0. Vamos a verlo. Entonces vamos a definir una h de x que sea igual a f de x dividido entre g de x. Esa no la colocó de color morado, mire. El cociente va esa a decrecer, porque esta crece más rápido. Y como estoy dividiendo la pequeña con respecto a la grande, miren, va convergiendo a 0. Este ejercicio también es del L'Hopital. Este sí sale muy sencillo, porque este es una indeterminación infinito sobre infinito, porque el logaritmo, ambos tienden a infinito, ¿sí? El logaritmo tiende a infinito y el x tiende a infinito, solo que el logaritmo tiende menos rápido a infinito que el x. Es eso. Entonces, mire, derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre n. Y derivamos n, que es 1, entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Y ya habíamos dicho que cuánto, si yo tengo una torta y la divido n veces, ¿cuánto da esto? 0, porque estoy dividiendo a 1 sobre n, o sea, tiende a 0, ¿vale? ¿Dudas acerca de este límite? Los tres límites están claros, ¿sí? Vamos a colocar la constante, ¿sí? Listo, perfecto.
Voy a explicar un poquito más el tercer punto. Voy a borrar todo esto. Borrar, borrar, borrar. Voy a explicar un poquito más el otro. Entonces voy a colocar acá el exponencial. Ese es el exponente, ¿listo? Y voy a colocar acá abajo la sucesión. La sucesión es 1 más 1 sobre, pues en este caso el n es el x, y todo elevado a la, en este caso, x. Listo. Miren, esa función, pues al principio se puede comportar como ella quiera, pero nos interesa el límite cuando tiende a infinito. Miren para dónde tiende. Para la exponencial. O sea, y esto es lo que uno conoce. Acá tiene 1 más el interés, ¿cierto? Más la razón de ganancia. ¿Sí? Y por eso en las que, en los trading, que eso tiene un nombre y se llama la ecuación de Black-Scholes, no sé si la han escuchado, más adelante de pronto los economistas de Black, está. Por eso se comporta como una exponencial gráfica. Vamos a ver por qué se me asustan, pero eso es simplemente una exponencial. Vamos a ver la gráfica. ¿Sí? Es una exponencial aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los precios de las acciones? Entonces, acá armo ventanas. Si esto va creciendo, como las decisiones se toman muy rápido en el trading, o sea, son muy, muy rápidas, ¿cierto? Entonces los pagos, las ganancias y las pérdidas se ven muy, muy rápido. Entonces, ¿qué hago? En esta ventanita lo veo como una exponencial, ya sea creciente o decreciente. Por ejemplo, acá creciente, pero acá decreciente, por ventanitas de esas, del tiempo en el que yo esté analizando el precio de una acción. Y se modela exponencial. ¿Por qué se modela exponencial? Porque es el límite de 1 más la razón de ganancia a la n. ¿Listo? Y acá, 1 más la razón de ganancia y todo a la n, al número de días que yo esté invirtiendo. Entonces, al 10º día ya tengo tanta ganancia. ¿Sí o no? Bueno, ese es un límite importantísimo, tanto para estadística como para economía. ¿Listo? Bueno, listo, bien, vamos a pasar al siguiente. El siguiente límite es así, miren. Tengo una suma, entonces queda el límite del primero, que es el 1, menos el límite del segundo. E a la menos lambda x. Pero acá lambda simplemente es un distractor con respecto a este límite, porque este límite depende de quién. Depende de x. Entonces, esta vaina va a tender a menos infinito igual, entonces e a la menos infinito va a ser cercano a 0. Entonces, esto da 1 menos 0. Duda si este límite da 0, porque es este mismo límite. El lambda es un distractor, es por eso. ¿Listo? El lambda es simplemente un distractor. O sea, es el mismo e a la menos x que tiende a 0. Es el mismo. ¿Listo? No sé si hay dudas ahí. ¿Claritos esos 4 límites? ¿Los repasamos o están claros? A ver, repasémoslos. Entonces, entonces, el primero, e a la menos x. E a la menos x, este tiende a 0, porque es lo e a la menos x. Usted se puede aprender este límite de la siguiente manera, mire. E a la menos x es el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre e a la x. Y a la x tiende a infinito. En una exponencial esa vaina tiende a infinito. Entonces, 1 sobre algo muy grande es 0. Lo otro, este límite puede acordarse por el precio de la acción. Entonces, esta formulita es conocida, ¿sí o no? P sub 0 por 1 más R a la N, este es P sub N. El precio en el enésimo día o en el enésimo tiempo es el precio inicial multiplicado por 1 más la razón y elevado a la N. ¿Sí o no? Los que saben el nombre técnico de esto me lo pueden ahí decir, porque yo sí no sé. Pero sé que existe, pero no sé el nombre técnico. Bueno, y sí, y entonces esto al infinito converge es
a la exponencial. ¿Listo? A la exponencial. Este de abajo, el logaritmo, ustedes ven que decrece más poco que el n, entonces eso tiende a 0. Y el quinto es el mismo segundo, salvo que tiene una constante y le quito el límite de arriba. Este lambda es un distractor, el límite es con respecto a x, este lambda es una constante. Entonces da 1, ¿listo? 0, e a la x, 0 y 1. ¿Dudas de esos límites? Ahora sí. ¿Todos claros? ¿Esos 4 límites están claros? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no sé si esto es interés, el interés o qué es esto, o la inflación, no sé. Bueno, ahí les dejo la tarea, ahí les dejo esa tarea. Bueno, esos 4 límites van a ser fundamentales en nuestro curso, ¿vale? Si ustedes más adelante ven econometría, pues de pronto verán otros límites, pero por ahora en nuestro curso estos límites son importantes en nuestro curso. Bueno, listo. Ahora pasemos a la derivada. ¿Qué es la derivada y para qué nos sirve? La derivada es la pendiente de la curva en el punto. Por ejemplo, si nosotros acá dibujamos x al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos x al cuadrado, ¿sí? Y vemos f'. Entonces, f' creo que funciona, es 2x, ¿no? Es 2x ahí. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el punto 1, él cruza, él vive en el punto 1, 1. Entonces vamos a ver el punto 1, 1 y vamos a hallar la recta tangente a ese punto. Entonces, ya sabemos que la pendiente es la derivada evaluada en 1. Entonces, en este caso sería 2. Entonces, ¿quién sería g? G de x. G de x sería. Entonces es m de x más b. ¿Quién es m? Será 2 por x más el punto de corte. Entonces podemos colocar acá menos un medio, menos 1, ir viendo hasta dónde ya. Listo. Esta es la recta tangente a la curva. Pero ¿para qué carajo nos sirve eso? Miren que aquí hay un mínimo, ¿cierto? Y eso sí nos interesa tanto a los de ciencias económicas como a los estadísticos nos interesa maximizar y minimizar. Nos interesa ambas cosas. Por ejemplo, a usted le dan un presupuesto y le dicen, mire, tenemos 60 millones de pesos para este proyecto. Pero entonces en este proyecto debemos hacer esto, esto, esto. O sea, le dan a usted un presupuesto y le dan a usted unas restricciones. Y usted tiene que tomar la decisión de optimizar la ganancia con respecto a esas decisiones que usted toma. Entonces, ¿usted qué hace? Miremos cuándo la de f' es igual a 0. Eso es cuando x vale 0, ¿sí o no? Entonces grafiquemos el 0. Eso es acá. H de x igual a 0. Y eso es cuando la derivada es 0, cuando no hay pendiente. Cuando no hay pendiente quiere decir que hay un cambio. Entonces ahí hay un mínimo o un máximo. Las derivadas nos sirven también para minimizar y para maximizar. Ya vamos a ver más aplicaciones acá en probabilidad de la derivada. Pero la derivada sirve para minimizar y para maximizar. El cálculo diferencial es sumamente importante alrededor de las ciencias económicas, porque usted va a estar minimizando y maximizando gastos. Usted está administrando una empresa, usted no puede gastar todo el presupuesto. Usted tiene que acogerse a las restricciones que tiene la empresa, maximizando la ganancia. Eso es lo que se hace en microeconomía, me confirman, o macroeconomía, no sé. Pero sé que en alguna de esas dos se hace eso, se optimiza la utilidad con respecto a unas restricciones y se usa el cálculo diferencial. ¿Ya? Nosotros cuando veamos estimación, nosotros queremos maximizar la probabilidad de que un intervalo esté. Ahí vamos a usar cálculo diferencial, ¿listo? Entonces el cálculo diferencial sirve para optimizar, ya sea minimizar o maximizar
Esa es la gran función del cálculo diferencial. Tiene otras, pero esa es la principal, el principal uso del cálculo diferencial. Entonces, eso es una motivación para que no se asusten en esto. Bueno, reglitas muy básicas. Una constante derivada da cero. ¿Y tiene sentido? ¿Cuál es la pendiente de una constante? Cero, ¿sí o no? Eso no tiene pendiente. Una constante no tiene pendiente. Entonces, tiene sentido de que la derivada de la constante sea cero. Segunda regla, muy importante. X a la n derivada es igual a n por x a la n menos 1. Por ejemplo, x a la 5 es igual a 5x a la 4. ¿Listo? La derivada. ¿Listo? Esas son una reglita. Siguiente regla. Si yo tengo suma de funciones, la derivada de la suma, es la suma de las derivadas, o sea, f' más g'. Siguiente regla, la del producto, f por g, muy sencillo, mire, muy sencillo. F por g, ¿cómo es? Entonces, mire, uso una mnemotecnia que tengo. Usted coge f y le pone acá g. Como esta no tiene g, entonces le coloco acá g' y acá f' y lo sumo. ¿Listo? Otra vez. Otra vez. Usted tiene ahí f por g. Entonces esto es f, g, el contrario, g', f' y lo sumo. ¿Listo? Ese se llama la regla del producto. ¿Listo? Facilito, ¿sí o no? Otra vez. ¿Sí ayudan estas mnemotecnias? ¿Si les gusta? Porque pues ya cada uno tiene su método, ¿no? Tengo fg, la contraria, ¿no? g', f' y lo sumo. Y salió la regla del producto. Y luego sigue otra muy importante, que esa en la práctica es muy sencilla. En la notación de pronto se me asustan, pero no es muy sencilla. Mire, la derivada de, bueno, esperen, lo coloco así, ¿dónde está el borrador? Ya. La derivada de f de g de x, o sea, de una composición de funciones, es derivar la función grande, evaluarla en la función g de x y luego multiplicarla por la función pequeña. ¿Listo? En notación parece complicado, pero no, es sencilla. Ya ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿listo? Y ya, estas son las propiedades que vamos a manejar de las derivadas. Hay una que vamos a manejar y es que la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Listo? Hay un chiste. Yo creo que ese chiste está bien quemado, pero hagámoslo. Mire, todas las funciones se fueron para una fiesta. ¿Sí? Entonces estaba el celo tomándose un jugo con el coseno, así, la tangente estaba hablando con la cotangente, ¿sí? La cuadrática estaba con la lineal, etc. Todas estaban emparejadas. Y vieron que la exponencial estaba sentada sola. Entonces le dijeron, oiga, exponencial, intégrate. Y la exponencial dijo, ¿no ve que yo integrada soy yo misma? Bueno, ese es el chiste, ¿no? Y ese chiste pues le ayuda a uno a recordar que la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Lo mismo que la integral de e a la x es e a la x, ¿va? Bueno, listo. Después del chiste tan malo, vamos a hacer las derivadas, ¿listo? Esas son las propiedades que vamos a usar. Entonces, la derivada de una constante es 0, no tiene pendiente. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada del producto, entonces, recordémoslo, la mnemotecnia, usted coge acá f y acá g, luego los coloca en derivadas. El contrario, entonces acá g', acá f' y lo suma. ¿Listo? Y la regla de la cadena, que en notación parece difícil, pero ya vamos a ver que esta se practica. Y la otra es la de la exponencial, que no es sociable. Eso es. Listo. Entonces, mire, en el segundo ejercicio hay una suma. Entonces quiere decir que usamos
la suma de derivadas. Entonces es este derivada más este derivada. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Entonces usamos esta propiedad. Nos da 2x. ¿Y cuál es la derivada de 3x? Entonces nos queda 3. ¿Listo? Listo. Esa salió de 1. 2x más 3. Bien. Recuerden que estas derivadas yo las tomé de derivadas que vamos a usar en un futuro. ¿Listo? Entonces por eso las tomé acá. Bueno, la derivada. La linealidad entonces sería la derivada de la constante, que es 0, menos la derivada de la exponencial, que es ella misma. Sin embargo, ella no está elevado a la x, sino está elevado a la menos lambda x. Y yo estoy derivando con respecto a x. Entonces, como la constante que acompaña a la x es menos lambda, uso la regla de la cadena y multiplico por menos lambda. Y entonces vamos a llegar a algo bien bonito. Porque acá tenemos menos con menos, se van, y me queda lambda e a la menos lambda x. ¿Listo? Y ya más adelante vamos a ver quién es esta y quién es esta, y por qué esta función derivada me da esta tan bonita. Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Dudas acerca de esa derivada? Entonces, mire, la constante, la derivada de la constante es 0. Ah, está fácil, ¿no? Y la derivada de la exponencial es ella misma, ¿sí? Sin embargo, no está e a la x, sino está e a la menos lambda x, o sea que arriba hay una función de x. Entonces toca derivarla, por eso sale este menos lambda, que es la derivada interna. ¿Listo? Bueno, ¿sí? ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, ¿sí? Me preguntan. Bueno, entonces vamos con el cuarto. El cuarto. Entonces, ¿el cuarto qué nos dice? Nos dice que es una suma. Entonces, acá sería 3 por 5, x a la 4, más 4 por 3, y a la 2. Ahí cometí un error. Quiero que alguien lo señale. ¿Cuál es el error que cometí? ¿Qué error cometí en ese cuarto? Mírenlo. Y es una constante con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4y al cubo con respecto a x? 0, ¿sí o no? 0. Entonces, simplemente es 3 por 5, x a la 4. Pilas, es que eso es importante, o sea, no es por molestar, sino ni por poner cáscara, sino que eso es importantísimo, saber cuál es la variable, porque como nosotros vamos a tener parámetros, vamos a tener cosas como lambda, teta, y a veces vamos a derivar con respecto a teta y otras veces vamos a derivar con respecto a x, entonces es importante evidenciar qué es constante y qué es variable en una función. Y que si yo saco un límite con respecto a algo, ese límite es con respecto a eso, no con respecto a x. Por ejemplo, en estos, en este, el límite es con respecto a n, no con respecto a x. ¿Ya? ¿Por qué la observación? Porque en cálculo diferencial uno usa el x para todo. Uno usa el x para todo. ¿Ya? Y en la práctica no siempre tenemos el x para todo. Entonces, eso es importante tener en cuenta esa parte. Bueno, vamos al siguiente, que el siguiente está Profe, bonito. Dime, Mariana. no me quedó muy claro por qué 4 y a la 3 es 0. Muy bien, tranquila. Entonces, mire, es por esto, porque yo estoy derivando con respecto a x. Entonces, cuando uno deriva con respecto a x, solo lo de x lo derivo y el resto es una constante. Entonces, como acá estoy derivando con respecto a x, este y es una constante. Lo vamos a ver en este quinto, vamos a usar eso, porque vamos a derivar con respecto a t. Y acá tenemos mu y sigma cuadrado. No vamos a usar ni mu ni sigma cuadrado. Estamos derivando es con respecto a t, ¿vale? En este ya lo vamos a ver. ¿Clara la duda? ¿Sí, Mariana? Sí, profe, gracias. Muy bien.
No, con mucho gusto. Esa es la idea que pregunten. Porque uno se aburre. Dictar clase virtual es como ver Dora la Exploradora, ¿no? Dora la Exploradora preguntaba, esperaba un momento y se contestaba ella misma. Así le toca a uno virtual. Entonces es buena la interacción. Listo. Entonces vamos a hacer el quinto y el sexto. Voy a usar la tablet. No sé si me están entendiendo así en el PDF. Voy a usar la tablet para que hayan cositas que queden claras. Entonces hagamos un resumen de todo para que todo quede claro y los que no, los que llegaron tarde, pues estén contextualizados. Vamos a hacer un repaso de todo el tallercito. Entonces, en los límites, el primer punto es escribir las propiedades de los límites. Pues los límites tienen unas propiedades bien buenas. Lo que yo quiero es, por ejemplo, lo que yo necesito es la regla del L'Hopital. Pero pues es que hay unos límites, por ejemplo, el e a la x, que es popular. Entonces si ustedes ya lo conocen, ya. Listo, ahorita yo les envío un video en donde está el límite de a la x. Entonces, primer punto de límites. Propiedades. Vamos a organizar las propiedades. Entonces, primera, el límite, cuando x tiende a un punto de un polinomio evaluado en x, ya vemos el polinomio f, es igual a f del polinomio. Con f un polinomio. ¿Cómo así? Un polinomio son de la forma 5x al cuadrado, x al cubo, 7x a la 8, etc. Ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, pues es 3 al cuadrado, que es 9. Salió. Esos límites son fáciles. Bueno, segundo, el límite cuando x tiende a infinito de a la x es infinito, porque a la x va hacia arriba, es muy grande, el exponencial elevado, ¿no? Al infinito. Bien, ¿listo? Tercero, el límite cuando x tiende a df de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a df de x más el límite cuando x tiende a dg de x. ¿Listo? La suma de los límites. El límite de la suma es la suma de los límites. Bien. Otro importante, el límite cuando x tiende a de una constante por la función, la constante sale, nos queda la constante por el límite cuando tiende a de f de x. ¿Listo? Otra, si el límite del producto está definido, el límite cuando x tiende a df por g es igual al límite cuando x tiende a df por el límite cuando x tiende a dg de x. Y la última y no menos importante, la ley del L'Hopital. ¿Listo? ¿Listo? La ley del L'Hopital. ¿Qué nos dice la ley del L'Hopital? Que si yo tengo una función f de x sobre g de x, ¿sí? Tal que al infinito son indeterminados, infinito sobre infinito o 0 sobre 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de f' de x sobre g' de x. ¿Listo? Es fundamental esa. Ese es el último teoremita, uno de los últimos teoremitas de un curso de cálculo diferencial, y es una cosa pero súper importante. Porque antes, al principio del curso, pues ustedes eliminan las indeterminaciones y factorizan y eso es un gallo. Y ya después L'Hopital. ¿Sí o no? Entonces, genial. ¿Listo? Ese es el primer punto, resumir unas propiedades. El segundo, entonces es el límite, ese es el primer punto. El segundo punto dice el límite cuando x tiende a infinito de a la menos x.
Es el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Pero eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la x. Esto es igual a 1 sobre el límite cuando x tiende a infinito de e a la x. Y esta vaina tiende a ser muy grande. Si ese de abajo tiende a ser muy grande, pues el resultado es muy pequeño y tiende a ser cero. ¿Listo? Ese límite clarito. Tercero, el límite de la exponencial que sale con regla del L'Hopital. Revisar lo que hice arriba. Igual yo envío un video de ese límite popular. Yo envío un video para que lo tengan. ¿Vale? Que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n y todo a la n. Ojo, acá lo variable es n bajo este límite. Eso es importantísimo. Es igual a e a la x. ¿Listo? Recordar que el precio en el 10º día es el precio inicial por 1 más r a la n. ¿Listo? Me deben, ¿cómo se llama esto? Ley de algo o algo. ¿Listo? Eso me lo deben. Esto ustedes saben en esa parte. Bueno. Listo. Y el límite de eso, pues es la exponencial. Por eso los precios de las acciones se estiman con exponenciales. ¿Cierto? Son modelos, creo que se llaman macroeconómicos, pero bueno. Eso sí, si me equivoco, por favor, me corrigen, ¿vale? Bueno, listo. El cuarto. El cuarto salió con regla del L'Hopital, ¿sí o no? Facilito. Mírenlo. Límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n sobre n. Entonces, el logaritmo tiende a infinito y el n tiende a infinito. Entonces usemos regla del L'Hopital. ¿Cierto? Regla del L'Hopital. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de la derivada del logaritmo, que es 1 sobre n. De la derivada de n, que es 1. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que esto ¿cuánto da? 1 sobre infinito, o sea, 1 sobre un número muy grande da un número muy pequeño, o sea que tiende a 0. El quinto límite. El quinto límite. El quinto límite es límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e a la menos lambda por x. Entonces nos queda la suma, ¿sí o no? La constante sale del límite. Y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos lambda x. Pero a la menos es lo mismo que 1 sobre el límite cuando x tiende a infinito de e a la lambda x, ¿cierto? El menos, recuerden que a la menos n es lo mismo que 1 sobre a la n. Ahí estoy usando eso. Y miren, si el de abajo tiende a infinito, pues 1 sobre ese infinito tiende a 0. Entonces esta vaina va a tender a 1. Listo. Límites. Esos 5 límites deben estar claritos. ¿Listo? Volverlos a revisar. Bueno. Cualquier duda que haya, voy a revisar los comentarios. Cualquier duda que haya, me dicen por favor. Muy bien. Bueno, entonces vamos para las derivadas. Entonces, hagamos rápido una lista de derivadas bien chévere acá en la tabla, que es que allá quedó muy desorganizado. Derivadas. Primero, propiedades. Bueno, la derivada de una constante es 0. Sí, porque no hay pendiente. Bueno, la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. ¿Sí? Ejemplo, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. La derivada. También uno puede usar la notación de la comita, la notación de Leibniz, que es esta es la notación de Leibniz, pero también se puede usar la comita, pero también se puede usar el punto. Estos son notaciones de derivadas, ¿listo? La más útil y la más buena es la de Leibniz, ¿listo? Pero bueno, cuando es práctico usar las otras, se usa. Listo. Bueno, entonces vamos, la suma. La derivada de una suma de funciones, voy a colocarlo simplemente así,
La derivada es la suma de las derivadas. La derivada del producto, entonces lo mismo. Coloco f y g, luego derivo las contrarias y lo sumo. ¿Listo? Ya no se les va a olvidar. Pongo f y g, pongo las derivadas contrarias y lo sumo. Pongo f y g, las derivadas contrarias y las sumo. Bien. Muy bien. Y la gran regla de la cadena, que esta se usa mucho en la práctica, que es f de g de x. Si yo le saco derivada, entonces es derivar la grande y evaluarla en la pequeña, multiplicada por la derivada de la pequeña. Y la de la fiesta, ¿no? Que la derivada de la exponencial es ella misma. Esas son las propiedades que tenemos ahí. ¿Hay más? Claro que hay más. Sino que estas son las que vamos a usar en este cursito. Sí, van a ser poquitas. Bueno, entonces vamos con, ese es el primer punto de derivadas. Vamos con el segundo. Entonces, el segundo punto nos dice x al cuadrado más 3x y sacarle la derivada. X al cuadrado más 3x prima. Entonces, la derivada de la suma de las derivadas, ¿sí o no? La derivada del primero, 2x. La derivada del segundo, 3. O sea, lío sin dolor. La tercera. La tercera, entonces nos dio, sería la derivada con respecto a x de 1 menos e a la menos lambda x. Por linealidad es la derivada con respecto a x de 1 menos la derivada con respecto a x de e a la menos lambda x. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma, salvo que nos toca derivar la interna, y la derivada interna es menos lambda. Este menos por ese menos nos queda simplemente lambda, e a la menos lambda x. Esta vaina va a ser una berraquera. Tomo agua. Listo ya. Listo. Entonces, miren, esto va a ser buenísimo. O sea, lo que yo les coloqué ahí es súper útil. Va a ser súper, súper útil. No les doy spoiler, pero eso va a ser muy importante. Bueno, y es recordando que la variable es x. La variable de derivación es x. Bueno, vamos a pasar al cuarto. Sí, al cuarto punto de derivadas. Si voy muy rápido, me avisan. Igual este es un repaso de lo que ya habíamos hecho porque ya íbamos en el cuarto, ¿no? Dice, derivada con respecto a x de 3x a la 5 más 4y a la 3. Ah, bueno, esto está muy interesante porque es la suma. Entonces, la derivada de 3x a la 5 más derivada con respecto a x de 4y a la 3. En este sale la constante y nos queda la derivada de x a la 5, que es 5x a la 4, que ya la habíamos hecho de ejemplo, más derivo con respecto a x, pero esto no tiene nada que ver con x. 0. Esto es una constante. Y entonces me quedaría 3 por 5, 15x a la 4. Me quedaría esa derivada. Bueno. Dudas hasta ahí. Hasta ahí vamos todos, ¿sí o no? Ese era el repaso. Hasta ahí vamos todos. Todos vamos hasta ahí. Sí, profe. Listo, bien, bien, bien. Ahora vamos para el quinto. Quinto. Entonces nos dice, derive pero con respecto a t. Mire, derive pero con respecto a t. La siguiente función. E a la mu t más sigma cuadrado t cuadrado sobre 2. Y ahora el resultado que le dio, evalúelo en t igual a 0. Eso es notación, listo, eso es solo notación. Entonces vamos a hacer primero la derivada. Vamos a hacer la derivada y luego lo igualamos a 0. Es copiar, pegar. ¿Listo? Esto va a ser muy importante cuando veamos distribución normal. ¿Listo? Pero es muy sencillo, mire. Como estoy derivando con respecto a t, entonces me queda, como es una de ella misma, entonces e a la mu t más sigma cuadrado t cuadrado sobre 2, multiplicado por la interna, pero la interna es esta función.
¿Cuál es la derivada de mu t? O sea, ¿cuál es la derivada de una constante por t con respecto a t? La constante, ¿sí o no? Más una constante por t cuadrado. Entonces, 2 veces la constante por t, ¿cierto? Recordemos, la derivada de alfa t es alfa y la derivada de alfa t cuadrado es 2 alfa t. ¿Listo? Como para recordar esa parte. Y ahora nos dice igual el a 0. O sea, evalúela cuando t vale 0. Entonces vamos a evaluarla. Evaluarla cuando t es igual a 0. Entonces quedaría e a la mu por 0 más sigma cuadrado por 0 cuadrado sobre 2 por mu más 2 sigma cuadrado sobre 2 por 0. Y vamos acá a cancelar. Esto se cancela con esto, me queda 0. Esto se cancela, me queda 0. Entonces me quedaría e a la 0 multiplicado por mu. Y todo número elevado a la 0 es 1. Y entonces acá quedaría por mu. Y 1 por mu es mu. ¿Para qué nos va a servir esto? Resulta que esta funcioncita que ustedes ven acá es la cédula de la distribución normal. Es la cédula. Ya vamos a ver por qué es la cédula. Y la primera derivada va a dar la media. Entonces por eso da mu. ¿Listo? Listo. Bueno, la segunda derivada sí la dejo ahí de ejercicio. Está larguita. Pero bueno, está larguita esa segunda derivada. Les va a dar lo siguiente, la segunda derivada con respecto a t cuadrado de este. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, en los términos estadísticos y todos los vamos a ver más adelante. Esto evaluado en t igual a 0 les tiene que dar mu cuadrado más sigma cuadrado. Y ya vamos a ver por qué más adelante, ¿listo? Por ahora estamos netamente en lo matemático. Bueno, listo. Entonces, entonces no se asusten, mire que no fue difícil, ¿sí? Fue larguito, asusta, ¿no? Parece un monstruico ese ejercicio, pero no, es tenerla clara, es decir, mire, la exponencial es esta, ahora por regla de la cadena, ahí tengo una cuadrática, entonces será la lineal asociada. Y evalúo todo lo que es en t en 0, y ya, nomás es eso, ¿listo? Ahí le van perdiendo el miedo a las expresiones. Que es normal, ¿no? Tenerle miedo a las expresiones. Uno dice, oiga, me va a salir mal. Bueno, decirle perdiendo el miedo a esas expresiones, ¿va? Bueno, integral, que yo creo que es la mayoría están acá, es por los cositos, por los tópicos de integral que se van a dar. Entonces vamos a ver qué pasa con las integrales. Bueno, entonces, integrales. El primer punto. Bueno, integrales. ¿Qué es una integral? Entonces el primer punto nos dice, coloque las propiedades. La integral básicamente es el área bajo la curva de una función, ¿listo? Eso es la integral, el área bajo la curva. Entonces es el área bajo la curva, ¿sí? Por ejemplo, la integral desde 1 hasta 2 de la función 1. Pues esto es un cuadradito de área 1. Entonces uno tiene que la integral desde 1 hasta 2 de la función 1 con respecto a x, como es un cuadradito de área 1, pues es 1. Solo que no siempre es fácil hallar esas áreas, por eso hay unas reglitas, pero muy básicas. Vamos a ver dos reglitas básicas, bueno, unas reglitas básicas. La primera es que la integral desde A hasta B de f de x es igual a la función integral evaluada en B menos la función integrada evaluada en A. Ya ahorita vamos a ver qué es eso de la función integrada. Vamos a ver también que la integral de x a la n con respecto a x tiene una función integrada x a la n más 1 sobre n más 1. Yo le podría colocar acá una constante, pero como se van a cancelar esas constantes, no hay mucho problema acá. Si van a trabajar en otros cursos, es muy importante la constante. Bueno, ¿qué más?
La integral de una constante por f es la constante por la integral de la función. ¿Cuál otra? La integral de f por g es, perdón, la integral de f más g es igual a la integral de f más la integral de g. ¿Listo? ¿Y cuál es la última? Que es muy importante, que se llama la sustitución. Dice lo siguiente, la integral de f, que es la misma regla de la cadena, mírela. La integral de f de g', perdón, f de g de x por g' de x, simplemente va a ser f de g de x. Esto es la regla de la cadena. De cadena. ¿Listo? Ya vamos a ver la utilidad de esa regla de la cadena y de integral. Esas son las propiedades básicas de la integral. ¿Listo? Ah, bueno, y la última, y no menos importante, la de la fiesta, ¿no? Integral de e a la x con respecto a x es e a la x, ¿listo? Recuerde que en nuestro caso la constante no es de mucho interés, pero en otros cursos sí. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, van a dar resultados muy bonitos porque son integrales que, que van a salir en el taller y que las vamos a hacer en clase. Entonces van a salir resultados muy bonitos. La integral de 0 a 2 de 3 octavos de x al cuadrado. Entonces, primera regla, sacamos la constante. Entonces, 3 octavos, integral de 0 a 2 de x al cuadrado de x. Ahora sí integramos x al cuadrado. Nos dice que le sumemos 1 al exponente y lo dividamos 1 al exponente. Luego lo evaluamos de 0 a 2. Entonces, mire, si acá es 2, entonces arriba va a ser 3 y abajo va a ser 3. O sea, el que le sumamos, también lo dividimos en el que sumamos en el exponente. Entonces me quedaría 3 octavos por 2 a la 3 sobre 3 menos, siempre se evalúa el de arriba y se le resta la función evaluada en el de abajo. El de abajo es 0 a la 3 sobre 3. Y esto nos queda 3 octavos por 2 a la 3 es 8 sobre 3. Se cancela el 3 con el 3, se cancela el 8 con el 8 y nos queda 1. Más adelante, eso es lo que vamos a llamar como una función de densidad. Una función de densidad es una función que suma, si es en el caso discreto, o que integra 1. Por eso la mayoría de integrales acá nos van a dar 1. Dudas acerca de esa integral. Entonces, mire, repito, sacamos la constante. Este 2 le sumamos un 1 y lo dividimos por ese 3. O sea, por ejemplo, la integral de x a la 8 será x a la 9 sobre 9. La integral de x a la 7, x a la 8 sobre 8. La integral de x a la 100, x a la 101 sobre 101. Usted siempre suma 1 más y lo divide por ese número que le quedó en el exponente. ¿Listo? Siempre. Ahorita igual vamos a seguir practicando esto. Las integrales no son, que vamos a ver, no son muy complicadas. La segunda está muy sencilla, mírenla. Es esta. Es la integral de 0 hasta 4 de 0.25 con respecto a x. Esta incluso la podemos hacer a mano. Miren, tengo una función. Ella de 0 a 4 tiene altura 0.25. Y me dice que es el área bajo la curva. O sea, es esto. ¿Sí? Eso es un rectángulo. ¿Cuál es la base? 4. ¿Y cuál es la altura? 0.25. Entonces esa área, que es la integral, es 4 multiplicado por 0.25, que eso da 1 también. ¿Listo? Da 1. Ahí no tuvimos que usar ninguna ley ni nada. La tercera está bien interesante. Miren la tercera.
la tercera. Integral de 0 a infinito de lambda e a la menos lambda x con respecto a x. Entonces, miren porque esta está bonita. Si nosotros ponemos una función que se llame u y sea lambda por x, ¿cuál va a ser la derivada de u con respecto a x? Va a ser lambda. Y cuando x tiende a 0, u también va para 0. Y cuando x tiende a infinito, u también va para infinito. El lambda es la derivada de u con respecto a x. Ese es el lambda. Y el e a la menos lambda de x, pues es e a la menos u. Entonces se cancela el de x y me queda e a la menos u. ¿Cuál es la integral de Euler? Es ella misma. Pero como tiene una interna acá, entonces toca multiplicarle por la interna. Evaluada entre 0 e infinito. En infinito son los límites que hemos hecho. Ahí están los límites que hemos hecho. ¿A dónde converge e a la menos infinito? Miremos el primer límite. Este. A 0. Entonces, e a la menos infinito va a converger a 0. ¿Sí? El límite va a ser 0. Entonces, ¿qué haría? 0 menos e a la 0. Y e a la 0 es 1. Entonces da menos 1. Recuerde que nos dan 1 es porque acá lo que vamos a comprobar es que son auténticas funciones de densidad y tienen que dar 1 porque la probabilidad de omega es 1, ¿no? Probabilidad de omega es 1. Bueno, listo. Es por eso que todas nos están dando 1, ¿no? Porque ustedes dicen, oye, pero ¿por qué todas esas integrales dan 1? Bueno, muy bien. Y la cuarta, para finalizar, igual si tienen dudas, por favor me dicen. Si tienen dudas del taller, ya ahorita los contextualizo en qué vamos del curso, porque pues vamos 4 temas de 9, entonces nos faltan 5. Nos faltan 5 y pues no podemos avanzar hasta que nos digan que por lo menos haya normalidad académica o hay de pronto asamblea permanente. Entonces toca tener paciencia. Pero vamos al cuarto. Miren el cuarto. Integral desde 0 hasta 2 de a por 4x menos x al cubo. Pregunta. ¿A es una variable o una constante en este caso? Una constante, ¿sí? Entonces quedaría a integral de 0 a 2 de... Entonces, bueno, integremos de una vez. 4x, entonces será 4x. X es x a la 1. Entonces le sumo un 1 y lo divido por ese exponente. Menos x a la 3. Entonces será x a la 4 y lo divido sobre ese exponente. Y lo evalúo entre 0 y 2. Entonces quedaría a 4, 2 al cuadrado es 4 sobre 2, menos 2 a la 4 es 16 sobre 4, y pues en 0 vale 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado da 0, entonces ahí queda. Entonces me quedaría a 16 medios menos 16 cuartos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4? Es 4. Y 16 le tengo que multiplicar un 2 que le multiplique al denominador, menos 16. Entonces quedaría a 32 menos 16 da 16 sobre 4. Y 16 sobre 4 da 4. Entonces nos da 4a. Si esto tuviera que integrar 1, o sea, si esto tuviera que integrar 1, entonces a tiene que ser igual a un cuarto. Despejando a. ¿Listo? Listo. Eso era todo lo que quiero que dominen de cálculo. ¿Listo? Los límites, las básicas y las integrales súper básicas. Esas sí que son las integrales más fáciles que hay, que son de polinomios, de pronto de un exponencial y ya. Eso es lo único que nosotros vamos a requerir de cálculo integral, que es digamos como el que de pronto más les dé susto porque no lo han visto, pero o sea, que ustedes entiendan esos 4 ejercicios y que entiendan por qué, con eso tenemos.
Revisémoslo otra vez. Mire, el primero, la integral de 3 octavos x al cuadrado. Salió el 3 octavos y entonces como es x al cuadrado, entonces sería x al cubo sobre 3. Bien. La segunda sí salió geométricamente. La tercera de pronto es la que más asusta. No, mire, muy sencillo. Es la regla de la cadena. Si ustedes ven, la derivada de lambda de x es lambda, ¿cierto? Entonces tengo una función que es u y tengo su derivada que es lambda. Entonces me quedaría e a la menos u evaluada entre menos infinito y cero, y eso da 1. Y es usando el límite de que, pues obviamente uno no tiene esto, ¿no? Pero esto se interpreta como el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x, cuando uno habla de e a la menos infinito. ¿Cómo tiende e a la x cuando tiende menos infinito? Entonces esta integral usa ese límite, toca tenerlo claro. Ese límite y que la propiedad de la integral de e a la x es ella misma. Bien. Y el cuarto sí es polinómico, entonces x al cuadrado sobre 2, x al cubo, x a la 4 sobre 4. Bueno, no sé si tienen alguna duda de eso. ¿No? Bueno, entonces voy a pasar a compartirles un poco cómo vamos en el curso y cómo va a seguir todo. Entonces, el curso lo tengo, sí lo tengo acá. Entonces, bueno, el curso, ¿cómo vamos? Pues vamos un poquito menos de la mitad del curso. ¿Qué hemos visto? Hemos visto estadística descriptiva, las definiciones iniciales, ¿cierto? Que son variables ordinales, nominales, de intervalo, de razón, ¿sí? Que son las variables básicas, las escalas de medida. Bueno, y ya algunos se han enfrentado a R. Bueno, resumen y descripción de una variable. Entonces vimos lo que es la presentación tabular, frecuencias acumulativas, frecuencias relativas simples, relativas acumulativas, absolutas simples, absolutas acumulativas. Y las gráficas asociadas, entonces histograma de frecuencias absolutas simples, absolutas acumuladas. Bueno, medidas descriptivas. Entonces vimos lo que es la media, la mediana y la moda. Y dependiendo la escala de medida de la variable puede usar una u otra. Por ejemplo, la moda siempre se puede usar, pero la media no siempre se puede usar, ¿listo? La mediana cuando hay un orden, ¿cierto? La media no. Bueno, eso lo vimos. La localización, entonces los cuantiles, los cuartiles, eso lo hicimos y los centramos en el box plot. De dispersión y de forma, entonces vimos unas medidas robustas y no robustas, la desviación estándar y el rango intercuartílico. Detección de datos atípicos, vimos dos, una que es robusta y otra que es no robusta. La no robusta es la regla empírica, ¿no? Y la robusta es el box plot, que vimos esas. ¿Hay más? Claro que hay más, pero en el curso vimos esas. Resumen y descripción de dos variables, entonces vimos que hay tres cruces. Continua, usamos el diagrama de puntos. Continua categórica, usamos el box plot general. Y categórica, usamos la tabla de contingencia. Vimos dos coeficientes de correlación, el de Pearson y el de Spearman, y demostramos en clase, que esa fue una que ustedes se asustaron, que el coeficiente de correlación de Pearson es el coseno entre las variables. Ahí veíamos la asociación lineal. Eso fue nuestra primera parte del curso que sí se alcanzó a evaluar. Bueno, la segunda parte del curso es probabilidad. Entonces nosotros solo hemos visto el primer capítulo. Entonces vimos la definición de experimento aleatorio, ¿cierto? Es una acción cuyo resultado no se conoce, pero sus posibles resultados sí. Y eso nos da la definición de experimento muestral, que es el conjunto de todos los valores posibles asociados a un experimento. Evento es cualquier subconjunto. Existe por comprensión y por extensión. Definiciones de probabilidad, entonces está la probabilidad laplaciana, que es la más útil, que es número de casos favorables sobre el número de casos totales, pero también veíamos otras, por ejemplo, la geométrica, y veíamos que
no es bueno jugar tiro al blanco en el centro, ¿no? Bueno, veamos unas propiedades que pues en el taller están, que la probabilidad del complemento, de la unión, de la intersección, etcétera. Reglas de conteo, entonces vimos lo que es la permutación, la combinación, la regla de la adición y la regla del producto. Asignaciones de probabilidad. Entonces la que nosotros usamos es la frecuentista, pero la regla de Bayes usa la subjetiva porque él usa la probabilidad de V dado A. Entonces ahí entra un concepto de probabilidad condicional y de independencia para usar la regla de Bayes, que este fue el último tema que vimos. ¿Listo? Y que les envío un ejercicio de regla de Bayes para dominar eso. Y ahí vamos en el curso. Ahí vamos. Ahí vamos. Nos falta principios de variables aleatorias. Entonces, ese tema lo empezamos cuando podamos hacer clase, ¿listo? Si quieren ir leyendo las diapositivas, no hay ningún problema. Es el grupo de diapositivas 5. Creo que están enumeradas así, miren. Esta es la 0, que es el programa. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Esta es la 4, que fue la que ya vimos. Si quieren ir repasando la 5, lo pueden hacer. Principios de variables aleatorias. Entonces, ahí necesitamos que es una variable aleatoria, tipos de variables aleatorias, funciones de probabilidad y de distribución, funciones de densidad. Y acá, en las funciones de densidad, pues ellas tienen que integrar uno, por eso necesitamos integrar. Valor esperado, necesitamos integrar. Varianza, necesitamos integrar. La función generadora de momentos es una maravilla. Es lo que yo les decía, que es la tarjeta de identidad de la distribución. Y ahí necesitamos derivar. ¿Listo? Los percentiles sí es sencillo. Yo creo que acá en los percentiles ya empezamos a pedir computador, porque cuando veamos modelos de probabilidad usuales vamos a verlos en R. Entonces ahí vamos a ver lo que es Bernoulli, binomial, hipergeométrico, Poisson, uniforme, exponencial y normal. Y hasta acaba el parcial 2. Entonces, a partir de acá yo creo que vamos a necesitar computador para que ustedes se vayan soltando y vayan conociendo las distribuciones en R. En particular los economistas, porque en econometría ustedes van a usar los modelos de probabilidad. ¿Listo? Esa sería nuestra segunda parte del curso, que es la que también nos falta completar. Y nuestra tercera parte del curso, que es un poquito más larguita, yo no sé si alcance a regresión, esto igual va a ser el primer tema de econometría. Igual me gustaría que alcanzáramos a regresión lineal simple. Y creo que sale un ejercicio en el examen general de esto, entonces sí es bueno que lo veamos. Principios de inferencia, estimación de parámetros. Acá en estimación de parámetros vamos a estimar y vamos a maximizar la probabilidad. Como vamos a maximizar, vamos a usar derivadas. Bueno, pruebas de hipótesis y ya regresión lineal. Y listo, eso sería. En calificaciones, ¿cómo vamos? Ya creo que la mayoría tiene su nota en el CIA de el primer parcial de estadística descriptiva. Según esto, hoy era el parcial. ¿Sí o no? Según esto, hoy era el segundo parcial, pero bueno, no, todo se corrió, entonces toca esperar a ver. Ese sería la de probabilidad. El tercer parcial, la de inferencia, el 20% asistencia y participación en clase, pues yo tengo las primeras asistencias de clase. Si usted vino a todas, pues ahí tiene sus 5. Si de pronto faltó y justificó, pues yo fui anotando ahí en la lista. Igual cuando haya normalidad académica, vuelvo a poner la lista para seguir eso. Pero si usted ha asistido, pues tiene esos 5. Bueno, el examen final conjunto, ese es con lápiz número 2. Vamos a esperar a que nos den las directrices, ¿listo? Ahí tienen una mano de ayudas, o sea, sus compañeros. El grupo G, tenemos monitores generales, está David. O sea, ayudas es lo que hay, ¿no? En el curso. Bien. Bueno, y el taller preparcial, entonces, bueno, entonces yo creo que ya está un contexto del curso, voy a ponerle pausa al video, creo que ya está bien la parte